República Dominicana. Un lugar enigmático, hermoso, con unas playas asombrosas, con unos paisajes bellísimos en medio del Caribe y con una historia tremenda. Y no solamente me refiero a la historia de la propia isla, sino a algunas historias verdaderamente interesantes. Si no me lo cree, quédese conmigo. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. República Dominicana es uno de esos primeros lugares a los que Cristóbal Colón llegó. Originalmente la isla era llamada La Española y posteriormente se dividió formando Haití y República Dominicana. Lo interesante del tema es que es un lugar en donde desde hace muchísimo tiempo había habitantes. Los naturales de la isla, los tainos, fueron prácticamente erradicados a partir de la llegada de los españoles, la explotación, las enfermedades, algo muy parecido a lo que ocurrió con otros territorios coloniales españoles. Sin embargo, esta isla se mantuvo. Y en 1821, unos 10 años después del inicio de la independencia mexicana, también alcanzaría su independencia de la corona española. Sin embargo, a partir de ese momento y como si fuese una especie de maldición, la isla no ha visto un rato de tranquilidad. Tanto del lado haitiano como del lado dominicano, la historia de esta isla se ha ido complicando cada vez más y cada vez más. Verá, apenas cumplir la independencia en aquel 1821 entró en una guerra con Haití. Una terrible guerra. Una guerra que costó muchísimas vidas de todos. Porque hay algo importante. En República Dominicana, el pueblo originario era los tainos, pero con la llegada de los españoles hubo una mezcla racial y entonces también había mestizos. Y posteriormente comenzaron a llegar también esclavos africanos, traídos en contra de su voluntad, en contra de todo principio de igualdad y derechos, pero eran traídos. Estando ahí, en República Dominicana, también traían sus creencias, sus antiguos cultos. Aquellas creencias ancestrales que dieron origen al vudú dominicano, que no es lo mismo que el vudú haitiano. A diferencia del haitiano, en República Dominicana es mucho más peligroso, clandestino, extraño. Estos esclavos africanos y esclavas también pudieron escapar. La isla permitía subir hacia las zonas montañosas y huir, desaparecer de la vista, lo que permitía, por supuesto, formar nuevas colonias junto con prisioneros que llegaban en las galeras españolas y que también escapaban. Así es que se formó una etnia muy particular, un grupo étnico muy particular en donde había personas que eran una mezcla entre africano, taino, entre español, taino, español y africano. Esta mezcla también se dio en el ámbito de lo religioso, un sincretismo religioso entre las creencias católicas traídas por los españoles, las propias deidades que se veneraban de los pueblos originarios y, por supuesto, los loas y todas las creencias traídas del África meridional por aquellos esclavos. Y súmele también, por supuesto, lo que trajeron los propios ingleses, porque hay algo que señalar, y es que la llegada de piratas ingleses y franceses también trajo su propia mezcla cultural. Así es que este lugar estaba verdaderamente repleto de cosas inusuales, de creencias y, por supuesto, de muchas historias. Pero muchas de estas historias se fueron tejiendo también a la luz de la violencia. En 1844, cuando termina la guerra con Haití, no significa que la isla o esta parte de la isla se estabilice, todo lo contrario. Comienza a haber una sucesión de gobernantes uno tras otro, renuncias, golpes de estado, homicidios, hasta el punto en el que finalmente, en 12 años, hubo 2 presidentes asesinados y varios más que renunciaron o fueron depuestos por las armas de grupos militares.
En 1916 los Estados Unidos deciden invadir República Dominicana y tomar el control y permanecen ahí hasta 1924. Nuevamente, represión y violencia. La presencia norteamericana, sin embargo, trajo algo de progreso. Como suele ocurrir, traen consigo una economía propia, traen consigo compras, ventas, comercio, y obviamente esto favoreció el crecimiento local. Pero no la paz, porque cuando se van los norteamericanos, los estadounidenses, en poco tiempo se establece una dictadura brutal, la dictadura Trujillo. Desde 1930 a 1961 gobierna con mano férrea. Se cuentan muchísimas cosas. No le puedo decir si son reales o no, yo no estuve ahí, pero se cuenta que hubo masacres. Masacres brutales y que alguna de ellas incluso fue contra los haitianos que regularmente cruzaban la frontera para trabajar. Y fueron masacrados en un evento conocido como la Masacre del Perejil. Esto ocurrió en 1937. Cuando Trujillo, este dictador de mano férrea y terrible, decidió que era tiempo de acabar con esta entrada ilegal de haitianos, asegurando que eran contrabandistas, delincuentes, los masacró, los atrapó y los mató. En realidad era una vendetta personal. Algo no habían querido los haitianos y este tipo ordenó que se masacrara a estos que inmigraban regularmente. Había un intercambio comercial y de personas. Muchos de ellos fueron asesinados de formas brutales, con familias, con niños, como fuera. Y sus cuerpos ni siquiera se molestaron en enterrarlos, simplemente los arrojaban por ahí en alguna cañada, en algún río, que eran los lugares apropiados porque, sabe, eran lugares poco visitados. Y usted sabe lo que ocurre en estos lugares, en los que se ha cometido una injusticia y hay emociones fuertes, dolor, muerte, tristeza, la pérdida. Después hubo otras batallas. A lo largo del tiempo, este hombre no solamente fue la propia guerra contra Haití y la masacre del Perejil, sino constantemente personas que eran tomadas por estos grupos militares y llevadas para nunca volver. Opositores, periodistas. Vamos, fue terrible aquello. En 1961 Trujillo es asesinado. Nuevamente ocurre esto. Otra vez la violencia. En 1965 entra aquello en una guerra civil brutal que terminaría con una nueva dictadura que se prolongaría hasta 1996, una especie de dictadura disfrazada. Ya sabe usted, elecciones falsas, pongo a mi compadre a gobernar y luego lo quito y me pongo yo y luego pongo a alguien más. El hecho es que en el 96, en 1996, hace menos de 30 años, finalmente quitan esa dictadura por presión internacional. Y la presión internacional era por muchas razones. Pero todo este tiempo, República Dominicana ha vivido momentos muy tensos. Eso le da una idea. A eso súmele usted la esclavitud ancestral que había llegado ahí, las creencias, las prácticas, las tumbas sin nombre, las sepulturas abiertas, los restos humanos en la orilla de un río a la espera de ser devorados por algún caimán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se imagina usted todo lo que hay ahí? Pues ahora usted comprenderá esta historia que le voy a contar. Es 1978 y estamos al noreste de República Dominicana, en un lugar conocido como Montecristi. Lejos de la ciudad, en una zona de campo cerca del río, se encuentra una familia: papá, mamá y 4 hermanos. 4 chiquillos. La hermana mayor no creo que pase de unos 9 años y el bebé apenas tiene 4 meses. Han ido a vivir ahí porque es el pueblo del papá. El papá es un hombre que trabaja como policía de la Policía Nacional. Un puesto complicado, de mucho riesgo, de mucho movimiento. A lo largo del tiempo lo han ido cambiando de lugar en lugar, pero ahora que son 4 y que ya están en la escuela, decide sentar cabeza, trasladarse a su pueblo de origen, conseguir una casa y sentar cabeza. Sin embargo, el dinero tampoco es tan abundante. Así es que en lo que construye la casa y la termina, van a rentar una propiedad a unos 200 metros del río, cerca de un puente. No es un sitio muy poblado. Seamos realistas, cuando cae la noche, ahí no se ve nada porque no hay energía eléctrica.
Es 1978 y todavía en estas zonas hay pequeños grupos de viviendas que no tienen energía eléctrica. Están lejos de todo. Solitario, platanares, mucha vegetación y a lo lejos el sonido constante del río, constante. Eso que hace peculiar estos lugares que están entre selva, montaña, con muchas quebradas, muchísima vegetación, en donde al caer la noche va silenciando los animales, se dejan de oír los cantos de las aves y solamente se escucha el agitar de alguna rama por ahí de un mono que se está acomodando o de algo. Es una casa de madera muy sencilla. Muy sencilla, como muchas otras casas que hay ahí porque hace mucho calor. Las ventanas no suelen tener grandes cristales ni mucho menos, simplemente unos fijos que se cierran, para que en caso de una tormenta no se mete el agua, pero el resto del tiempo hace calor. Tiene una gran extensión de terreno, lo que permite que los chiquillos jugueteen por aquí, brincoteen por allá, vayan y vengan, y hay una gran ventaja. La gente de este lugar conoce al papá, al que todos le dicen cariñosamente Mon, porque es la forma de llamarle allá. El hecho es que la abuela está por allá, la otra abuela está más allá, el padrino está por ahí muy cerca y don Félix, el vecino, es un tipazo. Es un hombre muy cariñoso, muy gentil, su esposa los conoce de toda la vida y ahora que han regresado los niños le gusta verlos brincoteando por ahí jugando. A veces pasa a saludar a ver si no se ofrece nada porque sabe. El papá, el que es policía, a veces tiene que irse mucho tiempo, varios días, y no vuelve. Y cuando vuelve llega festivo trayendo alguna cosita muy sencilla. Es un buen hombre. Es un buen hombre. Así es que siempre trae alguna cosilla, o por lo menos el gusto de cargar a un niño, darle unos cocolazos de cariño, agitarlos, cargar al bebé. La casa tampoco es muy grande, pero tiene una de estas habitaciones muy grandotas de madera, con piso de madera que está un poquito levantado. Pintadita de azul con sus ventanitas de blanco. Es una casa vieja, pero la mamá es muy cuidadosa, ¿eh? Nunca vas a ver una brizna de polvo en el suelo, y mucho menos un bicho. En una de las camas duermen los dos hermanitos. En una cunita el bebé, en otra por allá la hermanita mayor. Está bien el lugar. En lo que van terminando la casa propia, que es de material, está mucho mejor. Pero mientras tienen que vivir aquí. Las ventajas, por supuesto que tiene ventajas. Atrás de la casa hay un platanar y es de ellos. Hay muchísimo. Hay pencas por todas partes, hay estas palmas enormes, ya casi llegando a la orilla del río, así es que se puede explotar esto muy bien y también se puede sacar algún ingreso de ahí. Por eso cuando papá regresa a veces, después de descansar un rato, se quita el uniforme, por supuesto, se pone su ropa de faena y se sale a trabajar las palmas. Todos estos platanares los arregla, les quita la vegetación nociva, corta las hojas secas, ve que estén bien y después regresa. Mamá siempre le tiene algo rico preparado. A veces, cuando llega cansado, mamá le grita: «Mon, venga usted, ya le colé el café», porque son muy respetuosos. Y cuando papá llega y saluda a los niños, siempre les dice: «Usted, mi hijo, pórtese bien. Usted, mi hija, venga para acá a saludarme. ¿Cómo le está yendo?», y cosas así, con un sabor muy bonito. Porque además, la casa tiene afuera una cocina. No está dentro de la casa, no se puede porque es una cocina de leña. Sí, de esas que tiene un fogón grande donde se le mete leña y arriba se cocina y le da un sabor único a lo que sea que mamá cocine. Realmente, a Chiche, nuestro amigo, quien nos cuenta esto, le gustaba ese lugar. Y además de eso, cuando en la noche mamita prendía la lámpara de queroseno y se sentaban a cenar y les platicaba alguna cosita y luego los acostaba. No había ni siquiera una televisión, pero ¿a quién le importa? Caían rendidos de todo el día a jugar. Por otro lado, papá era un hombre de respeto. El hecho de ser policía era importante, pero también como hombre de lugar, como alguien cuidadoso de sus vecinos, como alguien que si necesitaban ayuda iba y los ayudaba, y luego simplemente se quedaba platicando. No era un borracho. No, ni siquiera fumaba. Era un hombre sano, fuerte, grandote. Así es que, cuando un vecino por allá, que don Félix,
Necesitaba que alguien cargara algo. Él estaba más que puesto. Cuando otro vecino por allá estaba a punto de terminar su construcción y necesitaba ayuda, fue para allá también. Así es que la gente lo conoce y es buen platicador. Aquella tarde, como siempre, regresó. Había estado trabajando duro, como guardia policía. Una noche del verano de 1978, el papá, al que todos llaman cariñosamente Mon, llega a la casa. Ha salido de su turno y llega a la casa, pero no llega bien, porque de hecho todos ya están acostaditos. Cuando toca a la puerta fuertemente, con mucha violencia, con mucha urgencia, gritando, llamando a su esposa. Golpea la ventana como si la fuera a romper, esta cosa de madera que la cierra como si la fuera a romper la puerta. La esposa corre y le abre, y él entra, sumamente sobresaltado, y cierra tras de sí la puerta. Por supuesto, la mujer se imagina lo peor. Lo vienen siguiendo. Como es policía, lo vienen siguiendo, pero no es así. No es así. Cuando entra, la mujer le pregunta qué ocurre. ¿Qué ocurre, Mon? ¿Qué ocurre? A lo que él responde: es que vi algo muy feo afuera. Oiga, era algo muy feo, pero no explica qué fue lo que vio. Solamente que vio algo muy feo. Es lo único que escucha Chiche antes de caer dormido nuevamente. Después, en algún momento al día siguiente, él no tiene que trabajar. Así que sale, simplemente a hacer lo de siempre, limpiar su huerto de plátanos, su platanar que estaba afuera, cortar las hojas secas, lo que siempre hace. Cuando de pronto entra corriendo de nuevo, otra vez, y le grita: mujer, tráigame la pistola, ande, tráigame la pistola, que está ahí otra vez la cosa fea esa. La mujer viene corriendo y le trae el arma. Él la toma y sale. Se adentra en el patio trasero, en los terrenos allá, en dirección hacia el río, pero no escuchan más. No se oyen disparos, nada. Unos 10 minutos después, los niños que están por ahí jugando lo ven entrar, con una apariencia muy rara, con la mirada perdida, y esta sensación extraña, y con un olor muy raro. Chiche recuerda que el olor picaba la nariz. Sí, al momento en el que su padre entra a la casa y comienza a caminar por ahí, produce este olor que pica la nariz, muy fuerte, pero no viene como si estuviera bien. Entra con el arma en la mano y va a su habitación y se tumba en la cama. Su esposa va, recoge la pistola y la guarda, y espera. A eso de las 2 o 3 de la tarde, va y lo llama. Oiga, Mon, despiértese. Ya le colé su café, venga usted. Los niños que siguen por ahí se han acercado por curiosidad a ver qué ocurre, aunque sigue ese olor feo que pica la nariz y que irrita los ojos. La esposa se retira un poco y en ese instante comienzan a escuchar la voz, aquella voz que nunca olvidarían. Eran pequeños, Chiche tendría 6 o 7 añitos, su hermana 9, y nunca lo olvidarían, la voz aquella que salió de esa cama donde estaba su padre tendido, maldiciendo. Palabras altisonantes, sumamente violentas, ofensivas, con un timbre de voz tan raro que realmente la madre se hace para atrás, casi tropezando por el sobresalto. Los niños retroceden también al tiempo que esa voz continúa insultando, ofendiendo, cosas que él nunca había oído. Chiche nunca había oído a su padre decir una sola mala palabra, y si la había dicho alguna vez había sido en algún pleito, en algún disgusto con alguien, pero era un hombre muy cuidadoso de la forma en la que se hablaba en su casa, y él no enseñaría eso a sus hijos. Por eso ahora hay cierto pánico. Hay mucho revuelo. La voz es muy gruesa y retumba como si hiciera vibrar las paredes, como si de pronto aquellas frágiles paredes de madera se fueran a caer por aquella voz tan horrible que surge de esa cama en donde está el padre de Chiche tendido. Corriendo la mujer sale en dirección a la casa de don Félix, aquel hombre con el que tan buena relación tienen. Es un hombre muy fuerte, es todavía más grandote que el papá de Chiche, que el policía, y es muy fuerte, así es que entra rápidamente a ver de qué se trata
y tras breves instantes vuelve a salir. Se le queda viendo a la esposa y con una mirada de preocupación, clara y contundentemente le dice: «Ese no es Mon, señora. No sé qué sea, pero ese no es Mon. Vengan a la casa conmigo». Acto seguido toma a los niños y los lleva a su propia casa y no los dejaría salir de ahí, por seguridad. Su esposa, la señora, los cuidaría y les daría cositas para que se entretuvieran. Mientras tanto, la mamá ha ido a traer a la abuela. Vengan, vengan todos. Don Félix también ha venido. Su esposa es una mujer de mucha fe y tiene una Biblia, y él ha traído esta botellita que parece agua bendita. La señora trae un puño de hierbas, un manojo de hierbas, que las moja y con ello rocía la cama en la que se encuentra aquel hombre. Pero cada vez que lo hace, se retuerce, grita, vocifera, cosas horribles, al tiempo que Félix comienza a leer textos de la Biblia, pero cada vez que lo hace, se descompone más y más. El sonido aquel es tan fuerte que pareciera que hubiera un ejército ahí gritando obscenidades, cosas terribles. Además de eso, el olor hace que los ojos se te pongan tan rojos que salen por momentos y luego regresan. También llegó el padrino de Chiche y 2 o 3 vecinos más porque escucharon aquello y se preocuparon. ¿Qué era ese ruido? Ese sonido tan fuerte, porque algunos decían que era como un rugido, otros que eran muchas voces. El hecho es que en esa cama solamente estaba ese hombre, el papá de Chiche. Después de mucho rato de estar entrando y saliendo para poder respirar, porque no se podía respirar con aquel olor espantoso, de pronto todo bajaba. La gente se quedó ahí, cuidando, viendo. Lo amarraron a la cama porque por momentos parecía que quería matar a alguien. Cuando llegó la otra abuela, trajo consigo su Biblia. Se sentó junto a él y comenzó a leer versículos, salmos, lo que podía. Era todo tan extraño. Se fue calmando y fue desapareciendo el olor y se quedó muy, muy dormido. Finalmente, don Félix permitió que los niños volvieran a la casa, con su mamá, con la abuela, todos acurrucaditos en un solo lugar, mientras la abuela leía la Biblia. Y entonces es cuando Chiche lo vio. Había pasado un rato de que se habían ido a dormir. Los niños están en sus camitas y la mamá prendió la lámpara de querosene para poder ver un poco más. No huele tanto en ese momento, pero de pronto en medio de la noche comienzan a escuchar cómo Mon, el papá de la familia, comienza a chirriar los dientes, a hacer ese ruido tan feo, y luego esa especie de gruñido, una especie de gruñido que sale del fondo. Es tan raro. Y en un instante, en cuestión de segundos, otra vez aquel olor horrible que pica, que hiere los ojos, que no se puede respirar bien. La abuela está sentada y está rezando. Una y otra vez. Vuelve a rezar cuando de pronto, como si de la pared misma brotara, aparece un hombre joven. Sí, un hombre joven, con la cara muy rara, como triste, como perdido, como si buscara algo que no está allí. Lo ven como cruza la pared. No entró por la puerta, no entró por la ventana, cruza la pared, se mete. Y detrás de él viene otro que no tiene cara. Tiene algo ahí como deforme, como roto. Es una cosa horrible, como si le hubieran disparado un cañonazo en la cara, algo que le borró todas las facciones, pero se distingue que también era un hombre joven, ambos con ropas muy sencillas, pero también este cruza la pared. Y detrás de ellos aquella figura extraña. Eso es lo que más miedo les dio. Era muy alta, negra completamente. Caminando despacio se podía ver ese movimiento lento que también cruza la pared y se va hacia una esquina. En ese tiempo, los niños están llorando, obviamente están llorando, la abuela está rezando todo lo que puede, la mamá se olvida de todo eso, toma a sus niños y sale corriendo de nuevo para quedarse en casa de don Félix. Don Félix ya no los dejaría salir, esa noche no. La abuela tampoco se quedaría allá. Por la mañana, la mamá de Mon llega también. Ahora están las 2 mujeres. Hay 2 hermanos también. Está el padrino. Está don Félix. El papá está amarrado a la cama, obviamente, y ahora está tranquilo. Un rato después la abuela decide soltarlo.
Está bien, está normal, hasta está bromeando. Porque los ve a todos y les dicen, ¿quién se murió? ¿Por qué están todos aquí? Y bromea con eso. Después les dice, ¿y dónde está Chiche? No lo he visto en muchos días. ¿Qué pasó con él? Como si hubiera perdido la memoria de que apenas la noche anterior habían estado ahí. La preocupación es evidente. Está como ausente, como raro. Don Félix le dijo a la abuela que allá abajo junto al río muchas personas habían visto cosas raras, que habían visto una figura negra, tal como la que habían descrito los chicos, que muy espantados estaban encerrados allá temblando de miedo, no sabían qué había sido lo que habían visto, pero tal como habían entrado estas figuras, se habían desplazado por la habitación, alrededor de la cama, donde estaba el papá, y habían salido. Como si no hubiera ninguna pared. Habían desaparecido, todos lo vieron. Por eso fue que la mamá agarró a todos y salió corriendo, tapándoles las caritas, tratando de protegerlos. Obviamente la preocupación se volvió mucho mayor. Eso no podía quedarse así. Al caer la noche, por supuesto, los niños no estaban allí. Junto al papá se quedaron 2 de los hermanos grandes. La abuela también se quedó allí, pero los niños no. Otra de las abuelas tuvo que volver a casa. Estaba muy cansada. Fue una noche larga, en vela completamente, rezando, acompañándolo. La noche siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Primero el mal olor, ese olor que hiere, que pica, que lastima los ojos, que no se puede respirar correctamente, como si fuera un químico muy fuerte, pero no pierda de vista algo, ese hombre no se ha levantado de esa cama, más que para ir al baño y regresar, y lo vuelven a amarrar. No ha ido al campo, no se ha contaminado con nada, no se ha bebido nada, ni ha fumado nada. Ha estado vigilado todo el tiempo y de pronto otra vez está ese olor enorme. Pero ahora no solamente se presenta la sombra aquella y los sujetos estos, sino que además hay algo que cae del techo, algo que de pronto cae pesadamente, como si se hubiera metido de pronto, y es otra persona, y así sucesivamente los sonidos se van dando, horribles por aquí y por allá. Es el momento en el que don Félix dice, esto no está bien, hay que llevarlo a curar, algo pasó. Fue una noche terrible. Los niños ya no podían volver. El papá estaba amarrado, no podía ir a trabajar. ¿Qué sería de ellos? Al paso de un par de días, parece que está bien. Parece que no tiene problema. Otra de las vecinas ha estado allá rezándole durante el día, y cuando llegan los chicos a verlo, está bien, está consciente, está tranquilo, habla con ellos. Así que deciden quedarse ahí. No saben qué fue, pero deciden quedarse. Esa noche, la abuela volvió allá y estuvo toda la noche rezando, y los niños con ella toda la noche. Y mientras rezaba, parecía que estuvieran destrozando afuera la cocina de humo, ahí donde está el fogón. Parecía que rompían las cazuelas, que golpeaban todo, que rompían todo. Se oían ruidos, se oía que algo iba y venía, y después atrás se oía como agitaban los platanares, pero nadie quiso salir porque eso que se oía atrás también le dio la vuelta al frente de la casa y parecía por momentos estar parado en la puerta, como que no quiere que se vayan, como que sabe que en cierto momento si se pone feo corren con don Félix y esta vez no los va a dejar. Por eso no pudieron irse y se quedaron todos muy juntitos, apretados junto a la abuela, agarrados de la abuela. Nadie durmió esa noche. Grave error no haberse ido con don Félix a buena hora, pero no querían incomodar. La mamá era una persona muy respetuosa y el papá también, así es que pensaron que ya había pasado, pero no había pasado nada. Fue una noche del infierno, salvo que, gracias a las oraciones de la abuela, el papá no se descompuso. No hubo el olor espantoso aquel que pica los ojos. Todo el ruido fue afuera. Al amanecer, salen a ver qué pasó. Y para su asombro, la cocina está completa. Ahí no ha pasado nada. Ahí no hay un solo plato roto, no hay nada roto. No es lo mismo atrás. Los platanares están todos dañados. La gran mayoría de las pencas están como estalladas, como aplastadas, una cosa horrible. No saben qué fue. El papá fue llevado a una población en las afueras. Chiche no sabe exactamente a dónde ni con quién. Se decía que había una señora allá que curaba de eso, una mujer de fe.
No saben cuánto tiempo estuvo, no están muy seguros si fue 1 o 2 días. Cuando volvieron, hubo que llevarlo al hospital. Se veía mal. Aquella mujer les dijo que le había afectado mucho, que había que llevarlo con el médico. Lo trasladaron a la capital, a Santo Domingo, en donde fue internado en el hospital de la policía, porque también exigían saber qué había ocurrido con uno de sus agentes, con un policía. No era nada más así como así. Era un policía nacional, así es que si estaba enfermo había que saber qué le había ocurrido. Así es que lo internaron allá, en Santo Domingo. La mamá se regresó al pueblo. Pero apenas llegara a la casa, dijo: aquí no me quedo. Y llegó hasta donde estaba la otra casa, aquella que no habían terminado, que estaba en construcción, y como pudo, colocó algunas cosas para tapar un par de ventanas, colocó otras arriba, en la parte que ya medio tenía techo, y ahí se fueron a vivir. Y ahí todo estuvo bien, todo fue tranquilo. Algún tiempo después el papá regresó. Bien, le habían atendido una deshidratación terrible, había tenido lesión interna, sangrado interno, y no volvió a vivir aquello. La familia siguió trabajando, creciendo, los hijos se fueron haciendo grandes, y Chiche un día está en la escuela. Y les piden un trabajo de historia, de esos de escuela. Es un trabajo bonito, a él le encanta eso. Esto de investigar, así es que con su equipo van a investigar alguna cosa histórica, algo de su pueblo. Así es que van a preguntarle a la gente de antes. Y es ahí cuando se entera que justamente ahí donde corre el río, ese río que tan bonito se escucha a veces, que está unos 200 metros más allá de los platanares, ahí, años atrás, había sido uno de esos lugares en los que muchas personas fueron asesinadas. Era el lugar perfecto. En una de las batallas que se libraron ahí mismo, el ejército de uno masacró al ejército de otro. No importa de qué bando eran. Cuando bajó el agua, los de un bando intentaron cruzar, el otro llegó, los estaba esperando, no saben cómo, se llenó el río de sangre y comenzó a correr un agua de color rojo, con cuerpos flotando. Tiempo después, y cuando comenzaron las matanzas, volvió a teñirse de rojo y volvieron a flotar cuerpos, atorándose en las ramas mientras escurría esa agua sanguinolienta. Y tiempo después, cuando cambió el gobierno, cuando de nuevo una dictadura gobernó el país, volvieron a dejar ahí que el río se tiñera de sangre, y las personas mayores siempre supieron que ese lugar estaba maldito y era un lugar en donde habitaba la propia muerte. O por lo menos un demonio de muerte, o un ser espiritual que atrapaba a aquellos que habían quedado vagando por ahí y que lo acompañaban, porque la gente de ese lugar platicaba que en ocasiones, en las noches de luna llena o en las noches de mucha calma, se podía ver pasar a esa figura de color oscuro y a estos seres flotantes transparentes que se movían por aquí. Por supuesto que nunca más volvieron a pisar ese lugar, y un buen día un relámpago cayó y la casa ardió hasta sus cimientos, no quedó nada. Pero ellos ya vivían lejos de ahí, en una casa de material bien hecha, bonita, que su papá les construyó, y con el tiempo algo no se olvida. Y son aquellas noches de escuchar esa voz espantosa, ese olor que pica la nariz y que hiere los ojos, y esas figuras que deambulaban por la casa. También tiempo después, y ya en la universidad, Chiche supo qué era aquello. Estando en el laboratorio de química, en uno de los experimentos, le tocó percibir aquel olor. Y según nos cuenta, y aunque usted no lo crea, era un penetrante olor a azufre. ¿Usted qué pensaría? Y ahora, para cambiar un poco la atmósfera y quitar este penetrante olor a azufre, permíteme que mande algunos saludos. Queremos mandarle un saludo a Enrique Vega, que no se pierde ningún programa, a Jesús Antonio Villavicencio Baltazar, él es un enfermero en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. María Jesús Ramos Carabias, su primo Javi Ramos y su novia Madeleine, que siempre nos acompañan. Betiana Enríquez,
Angélica Saavedra, que escucha el canal mientras guisa, hace el quehacer o está en su trabajo, y ella está en la Ciudad de México, y siempre la acompañamos. También, por supuesto, a Nereida Ruiz, que está en Michoacán, México, lugares muy bonitos. Martín, él está en Italia, y saluda a su papá Marcelo y a su hermana Marcela, que están en Córdoba, Argentina. ¿Cómo hemos migrado los seres humanos? Me sorprende eso. Para Román Aguilar y su mamá Margarita, Lucio Zavala Peñalosa, que también está en Michoacán, México, Juana Alejandra Madrigal Pérez, también en Michoacán, para la señorita Aquiche, que está en Veracruz. A ella la saluda Jorge Juárez, que se encuentra en Ciudad Juárez, en el norte de la República, Ángelo Campo Figueroa, Williamson Cerda Raciel, su mamá Marta Verónica y a toda la familia Williamson que están en Tijuana, México, en la frontera. Ramón Alvarado y su esposa Josefina, que siempre ven los programas junto con sus nietos y su hija. Seferino Teacal, que está en Veracruz. ¿Qué lugares tan bonitos tiene Veracruz? Arturo Ramos, que nos ve en su trabajo. Elena Suárez, que pide saludos para su hijo Bruno, porque siempre escucha el programa con ella. Para Verónica Zavala, nuestra querida Verónica Zavala, que pide saludos para su mamá Ana María, que ya se enganchó con los relatos y se volvió fan del programa. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas noches y que descansen en paz.